Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar del problema de la flotación de los cuerpos y del principio de Arquímedes. Arquímedes fue un griego que vivió allá por el 250 a.C. La gente lo conoce porque era medio loco. Parece ser que descubrió su principio mientras estaba bañando en la tina y salió corriendo desnudo por las calles de Siracusa al grito de Eureka, 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 que quiere decir algo así como lo encontré, el frasco de tinta negra. Y en esta clase no voy a hacer una demostración del principio de Arquímedes, que se puede demostrar fácilmente utilizando el principio fundamental de la hidrostática, pero lo que voy a hacer es una explicación más que una demostración. Y lo que te propongo es que imagines la tina llena de agua de rosas donde se estaba bañando Arquímedes, y te propongo que pienses, solo que pienses, en cierto volumen ahí sumergido. Pongamos un cilindro, mentalmente un cilindro ahí, lleno ¿de qué? De agua de rosas. Bien, ese cilindro tiene su peso, el peso del agua que encierra. El resto del agua que circunda ese cilindro, que envuelve ese cilindro, lo tiene que estar sosteniendo de alguna manera, porque si así no fuera, habría que pensar en corrientes de agua verticales dentro de la tina, cosa que no ocurre, el agua está quieta. Así que el peso de ese cilindro de agua tiene que estar sostenido. A esa fuerza con la que el resto del agua sostiene al cilindro imaginario, la vamos a llamar empuje. Es una fuerza vertical y hacia arriba. Y es igual al peso del agua contenida, entre comillas, en el cilindro imaginario. Al peso del agua del cilindro imaginario lo llamé P sub LD. Después te explico a qué se debe ese subíndice. La cuestión clave es esa igualdad entre la fuerza que hace el resto del agua y el peso LD. Esas dos fuerzas son iguales, por lógica, por necesidad. Bien, ahora, también imaginariamente, saca el agua de ese cilindro imaginario y reemplazarlo por un cuerpo sólido cualquiera. Puede ser de madera, de plástico, de hierro, de lo que quieras. Donde ahora hay un cuerpo sólido, antes teníamos el agua del cilindro imaginario, exactamente en la misma geometría. Ahora el cilindro pesa, en lugar de llamarlo PLD, que era el peso del agua, lo voy a llamar peso del cuerpo. El resto del agua sigue haciendo la misma fuerza que hacía antes. Esa fuerza hacia arriba que sustentaba al cilindro imaginario tiene que seguir haciendo la misma fuerza, porque en este intercambio imaginario que hemos hecho, el agua del alrededor no cambió nada, así que esa fuerza, empuje, sigue estando. De modo tal que ahora ese cilindro del cuerpo sólido también está recibiendo esa fuerza, empuje vertical y hacia arriba. Y por supuesto, sigue siendo igual al peso del agua que ahora hemos desplazado. De ahí venía el subíndice, líquido desplazado. La conclusión es que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe una fuerza del líquido. Esa fuerza es vertical y apunta hacia arriba. Y es igual al peso del líquido desplazado. ¿A qué se refiere el líquido desplazado? Y líquido que no está ahí porque ahora está el cuerpo. Cuando metiste el cuerpo hubo que desplazar líquido para que ahora ese espacio lo ocupe el cuerpo. Y ahí viene peso del líquido desplazado. Mirá la definición de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un fluido, recibe de este una fuerza hacia arriba llamada empuje,
que es igual al peso del fluido desalojado. Lo que es importante que entiendas es que ese peso del líquido desplazado nada tiene que ver con el peso del cuerpo. No son parientes, no son primos, no son hermanos, no son nada entre sí. Provienen de fenómenos distintos. El peso del cuerpo proviene del material con el que está fabricado el cuerpo. Y el peso del líquido desplazado proviene del material que está formado el líquido. Con lo que tenemos hasta ahora, ya resolvimos el problema de la flotación o no flotación de los cuerpos. Fíjate lo siguiente, tengamos un cuerpo sumergido en la misma tinaja de antes, tenemos el peso del cuerpo y el empuje hacia arriba, que es igual al peso del líquido desplazado, el líquido que ya no está más ahí. Bien. Si el empuje es mayor que el peso del cuerpo, la sumatoria de fuerzas hace que este cuerpo acelere hacia arriba y terminará flotando. Si el peso del cuerpo es mayor que el empuje, la sumatoria de fuerzas hará que el cuerpo descienda hasta el fondo. Si se diera el caso que el empuje es igual al peso, entonces ese cuerpo flotaría a dos aguas, como lo hace un submarino. ¿De acuerdo? Entonces tenemos siempre las tres posibilidades: mayor, igual o menor. Las conclusiones son obvias y las podés sacar vos. Pero escribamos esa desigualdad o igualdad. Peso del cuerpo mayor, igual o menor que el peso del líquido desalojado. Ambos pesos se pueden reemplazar, según la definición de densidad, por el peso del cuerpo será igual a la densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo. Y el peso del líquido desalojado es igual a la densidad del líquido desalojado por la gravedad por el volumen del líquido desalojado. Como el cuerpo estaba totalmente sumergido, el volumen de agua desalojado es igual al volumen del cuerpo. Esos dos se pueden cancelar. La gravedad lo mismo, la podemos cancelar. ¿Y qué nos queda? Que un cuerpo flotará o no flotará, dependiendo de la relación, mayor, igual o menor, en función de su densidad. Si algo es más denso que el líquido en el que está, se va al fondo. Si algo es menos denso que el líquido en el que está nadando, se queda arriba. Por eso es que el aceite flota en el agua o en el vinagre. Por eso es que el petróleo flota en el agua. Siempre y cuando estemos hablando de dos líquidos que sean inmiscibles, o sea que no se permita la mezcla entre ellos, que uno no pueda difundir en el otro. Mirá este densímetro casero que te conseguí. Es una probeta en el que se van agregando distintos fluidos, distintos líquidos. El que va al fondo, el primero que tenés que agregar, ¿cuál es? Y el de mayor densidad. Y así vas agregando pequeños volúmenes de distintos, cada vez de menor densidad. Si te preocupás de que tengan colores diferentes, te queda esa columna preciosa. Una vez que la tenés armada, podés colocar arriba un cuerpo cualquiera de una densidad desconocida. Se hundirá hasta llegar a un fluido que tenga una densidad mayor que él, y ahí se va a quedar. ¿Cómo hace un submarino para emerger o hundirse a voluntad? Porque el submarino tiene siempre el mismo volumen. Lo que hace es justamente variar su densidad. Adentro de su estructura, y sin modificar su volumen, tienen tanques enormes que los llenan de aire, tienen compresores, guardan aire comprimido, los llenan de aire y así disminuye mucho su densidad. O, si quieren sumergirse,
largan el aire y llenan esos tanques de agua y así aumenta su densidad y pueden decidir a voluntad si ir para abajo o ir para arriba. Nosotros te vamos a plantear siempre situaciones de equilibrio, ya sea si el cuerpo está sumergido o flotando. Si está sumergido puede estar en el fondo y en ese caso, ¿qué tendremos? El peso del cuerpo, el empuje y alguna otra fuerza que recibe del fondo. Llamala normal si vas a ser ingeniero, apoyo si vas a ser físico o recuerdo del Titanic si vas a ser cineasta. Pero recordad que siempre vas a tener que plantear un diagrama del cuerpo libre y que esté bien. Otra situación podría ser que el cuerpo esté a media agua, pero sostenido por un violín, por ejemplo. Y en ese caso las fuerzas serán el peso, el empuje y la tensión. En algunos ejercicios a esa tensión la llaman peso aparente. No se trata del peso del cuerpo, ni si que es aparente o no aparente, es una cuestión de jerga. La idea de peso aparente te cuento de dónde proviene. Los buzos llevan un tanque en la espalda y les resulta pesado. Cuando entran en el agua sienten un peso menor. En realidad lo que sienten es que el esfuerzo que hacían ellos para sostenerlo es menor que cuando estaban fuera del agua. Y el motivo es que estando dentro del agua el empuje los ayuda a sostenerlo. De modo tal que lo que nosotros llamamos peso aparente no es otra cosa que la fuerza con la que hay que sostener a un cuerpo estando sumergido, pero nada tiene que ver con su peso. El otro caso general que vas a encontrar también en equilibrio es el de los cuerpos flotando. En esas situaciones, la clave que tenés que tener presente es la siguiente. Para empezar, se trata de un equilibrio. En general, el peso del cuerpo va a estar equilibrado con el empuje. Y la segunda parte de esta clave es que el volumen de líquido desalojado no es igual al volumen del cuerpo. Es una parte del volumen del cuerpo. De todos modos, el principio de Arquímedes se va a cumplir a rajatabla y te propongo mirar este experimento que lo cuenta en forma patente. Fíjate, lo voy a poner acá. Se trata de una balanza de resorte que indica con una aguja los pesos. Necesitamos vasos de precipitado, todos iguales, pesan lo mismo, miden lo mismo. Y uno de ellos lo llenamos de agua, justo hasta el borde para rebalsar. Está lleno hasta el borde. Además tenemos un cuerpo, pongamos un cacho de madera, algo que flote. Y otro vaso lo vamos a poner abajo para poder recoger todo el agua que rebalse. Bien, ahora en esa misma balanza introducimos el bloque de madera y lo ponemos flotando en el vaso de arriba. Obviamente, como el agua estaba justo en el borde, al introducir el bloque de madera, algo rebalsó. Bien, eso lo recogemos en un segundo vaso de precipitado. Pero fíjate, la balanza ahora y antes marcan lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo pesa exactamente lo mismo que el peso del agua que se rebalsó. Sacamos uno y pusimos el otro. Entró el cuerpo y salió agua, pero ambos pesos son iguales. Y si te queda alguna duda, hagamos un tercer paso. Vamos a poner ahora dos balanzas idénticas. En una de las balanzas ponemos el agua que recogimos en el paso anterior. Tal cual, así lo ponemos en una balanza. Y en el otro ponemos un vaso de precipitado idéntico al anterior con el cuerpo adentro, en seco. No marcan lo mismo que antes, pero marcan los dos lo mismo. Nuevamente, la conclusión ¿cuál es?
el peso del cuerpo es igual al peso del agua que hemos desplazado, al peso del líquido desplazado. Y por mi parte me despido hasta el próximo video.